Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a todos en la audiencia el día de hoy. Un miércoles más aquí en este programa Creciendo contigo, mujer, la radio católica para la mujer online. em, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y estoy también yo, tengo el privilegio hoy de saludarles a través de esta señal, a través de esta bonita audiencia que pues nos hace favor de acompañarnos, de seguirnos, agradeciendo sobre todo a Ale Poiré, que ha tenido a bien pues este apostolado que quiere cada vez más llegar a más personas, ¿no? Que la palabra de Dios y que el mensaje de esperanza, sobre todo este año que estamos en el jubileo de la esperanza, pues se extienda y se extienda hasta los rincones donde no es posible llegar de otra manera. Así que les invitamos a que nos ayuden con estrellitas, que nos manden estrellas. Este es un regalo digital que nos ayuda pues precisamente a esto, a seguir extendiendo este mensaje de fe, este mensaje de esperanza, este mensaje de unidad, que es lo que transmite pues lo que queremos transmitir todos nosotros los que colaboramos aquí. Así que les agradezco a todos por estar hoy el día aquí. Hoy es un día especial porque estamos celebrando, estamos llevando a cabo la jornada de oración por los enfermos, ¿no? Esta jornada que el Papa Francisco la ha nombrado bajo el lema del Jubileo de la Esperanza, pues la esperanza no defrauda, es más, nos hace fuertes en la tribulación. Es el mensaje que estamos hoy reiterando y que también quiero transmitirles pues a ustedes este mismo mensaje de esperanza también en el dolor, también en la enfermedad. Y pues así es como el Papa Francisco nos invita a, a vivirlo, ¿no? Y tenemos este día, esta jornada especial para que nos unamos todos en oración, para que oremos por las personas que están enfermas, para que también sepamos y nos sintamos acompañados si es que nosotros estamos pasando por una enfermedad en carne propia con algún familiar y expresar nuestra solidaridad, nuestra oración y nuestra esperanza, porque el Papa Francisco ha hecho público el mensaje para esta jornada que dice, la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Así que unidos en oración, pues también confiamos que esta esperanza se vaya transmitiendo a través de las pantallas y que nos hagamos fuertes los unos a los otros, porque la enfermedad es algo que a lo que le huimos, es algo que nos atemoriza, ¿no? En la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata pues de una enfermedad de gravedad, de una enfermedad crónica que nos mantiene postrados que genera mucho dolor o que incluso nos cambia, nos transforma la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá, que padece diabetes, pues cuando se la diagnosticaron, era primero como, obviamente en ese momento no había tantas avances, tantas estudios, investigación. Es muy importante por eso apostarle también a la investigación, quienes se encuentran en este ámbito de la ciencia, de las investigaciones, también nuestras oraciones con ustedes porque son pasos importantes para que cada vez tengamos mejor calidad de vida y pues ayudemos también a nuestros pacientes, nosotros también fomentemos una vida más sana, una vida que ciertamente la enfermedad no hay que huirle, no hay que del todo, pero sí hay que cuidarnos sabiéndonos que somos obras de Dios y que Él quiere que vivamos en plenitud. Y para vivir en plenitud y poder servir a los demás necesitamos también cuidarnos, cuidar nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente y cuidar nuestro corazón, porque hoy en día muchas enfermedades que se padecen vienen también de la parte emocional y de la parte psicológica. Y existe hoy por hoy, yo creo que desde la pandemia, pero ya poco antes, ¿no? Pero en la pandemia se acentuó estos padecimientos en cuanto a la depresión, a la ansiedad y todo lo que está surgiendo de efectos. Así que tengamos en cuenta la parte de cuidar nuestro cuerpo, incluyendo también nuestra mente y nuestras emociones. Así que, bueno, el Papa Francisco nos dice que, que la esperanza nos defrauda, ese es el lema, recordemos, del jubileo, y además nos dice nos hace fuertes en la tribulación.
El Papa Francisco, y quiero platicarles de este mensaje que ha él transmitido, pues transmitido a toda la iglesia con especial de esta jornada de oración, que nos dice, por ejemplo, cuando estamos enfermos, cuando que estamos ante el sufrimiento de alguna persona, nos empezamos a hacer interrogantes, ¿no? Que a lo mejor pudieran ayudarnos a consolarnos un poco. Y él dice, por ejemplo, estas preguntas: ¿cómo permanecer fuertes cuando sufrimos en carne propia enfermedades que son invalidantes o que quizá los tratamientos son muy costosos y están fuera de nuestras posibilidades? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo cuando, además de nuestro sufrimiento, también vemos sufrir a los que se sientan a nuestro lado, a nuestros familiares, a los que nos quieren, porque no nos pueden ayudar? Y claro, esa es otra realidad, ¿no? Además, en la enfermedad, además del padecimiento físico y del dolor que podamos sentir o que pueda sentir el enfermo, ver el dolor que está causando, la preocupación que está pasando su familiar o sus seres queridos, pues es otro dolor que viene con la enfermedad. Así que pues también es otro dolor que pasa y está paralelo, ¿no? Hay que atender ambas cosas. Dice el Papa Francisco que en todas esas situaciones necesitamos un apoyo superior a nosotros, un apoyo más grande que necesitamos, sí, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su providencia y la fuerza que viene como don del Espíritu Santo. Esto es lo que empieza diciendo el Papa Francisco en este mensaje. Y dice, bueno, hay que detenernos a pensar dónde está la presencia de Dios en quien sufre, en dónde la podemos encontrar, porque cuando el sufrimiento llega, cuando la enfermedad llega, cuando nosotros nos sentimos con ese eh, fuera de nuestras fuerzas, es ahí cuando la gracia de Dios se hace presente, pero es complicado y es difícil a lo mejor que la sintamos, porque pasa y es válido, somos seres humanos que de repente estas situaciones dolorosas pues nos pueden nublar un poco la vista, pero ahí es donde hay que sacar un poco más el don de la fe. Y dice, hay tres aspectos que caracterizan la presencia de Dios en el sufrimiento. Primero tenemos el encuentro. Recordemos aquí, recuerda el Papa Francisco cuando, que de hecho acabamos de hace poco leerlo esto en el Evangelio del domingo, que Jesús envía a sus discípulos y les dice que cuando vayan con los enfermos les digan, el reino de Dios está cerca con ustedes, está con ustedes. Y pide concretamente a los discípulos ayudarles también a que cuando la enfermedad sea dolorosa y no la entiendan, esta es una oportunidad también de encuentro con el Señor y es algo que incluso yo misma que lo estoy hablando y que lo estoy diciendo, pues se me olvida, porque cuando llega la enfermedad, y hace poco lo constaté, se pone a prueba nuestras creencias, se pone a prueba nuestra cercanía con el Señor y se pone a prueba ese creerle a Dios, es decir, esa fe por la que nosotros nos movemos y hacemos todo a lo mejor cuando estamos sanos, pero llega el momento de la prueba en que sí nos experimentamos frágiles. Dice el Papa Francisco, somos criaturas frágiles, tanto física como psicológica como espiritualmente. Y decía hace un momento el tema de la psicología y el tema de las emociones. También esa parte nos desorientamos y entonces somos frágiles y nos damos cuenta de nuestra finitud, es decir, de que no somos eternos, que no somos todopoderosos, no lo podemos hacer todo y que sí dependemos mucho de alguien superior. Y es cuando entonces es importante sentir esta cercanía y esto que Jesús tiene también de compasión y que lo vemos en el Evangelio con todos aquellos que sufren porque se acerca y se abaja a nuestros sufrimientos. Pues, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo en la tierra? A abrazarnos y a quedarse con nosotros experimentando el sufrimiento humano, ¿no? En carne propia. Así que debemos, pues sí, nos dice el Papa Francisco, encontrarnos con Jesús y sentirnos en ese momento muy abrazados por Él, aunque no entendamos la situación, aunque no sepamos cómo se va a resolver, sepamos que, dice el Papa Francisco, Él no nos abandona y muchas veces nos sorprende con el don de una determinación que nunca hubiéramos pensado tener y que jamás hubiéramos hallado por nosotros mismos. Fíjense, yo hace
un par de años, ¿no? Pasé también por una situación de dolor, ¿no? En este caso más psicológica que física, pues, pero yo también ahí, ahora pasando el tiempo, dije, ¿cómo pude, o sea, salir de esa situación? Porque de las cosas que yo imaginaba que no iba a poder, pues hoy me doy cuenta que pude y que estoy aquí y que puedo dar testimonio de que Dios hace grandes cosas porque Él lo hace simplemente cuando nosotros confiamos, y no es porque yo tenga una confianza muy grande, que estoy muy lejos de ello, pero cuando nosotros confiamos en el Señor y le decimos, Señor, yo soy frágil, yo soy débil, yo no puedo con esto, pero tú sí, entonces todo cambia y nos vamos a sorprender de las cosas grandes que hace el Señor por cada uno de nosotros y en nosotros y a través de nosotros, porque hoy me doy cuenta que esto que yo viví hace un par de años, hoy cuando lo platico con otras personas que pasan por situaciones semejantes, ¿no? Porque no lo estoy contando abiertamente, pero cuando alguien se acerca en consultoría o en la amistad y se acerca y me comparte esto, yo digo, oye, mira, esto pasó, pero te recomiendo que el Señor, Dios, si se puede, y mira, a mí me pasó esto y hoy me veo aquí, entonces tú puedes hacer mucho más, ¿no? Es el Señor se vale de esas situaciones que no entendemos, el Señor se vale de esas situaciones de las que nos quejamos para hacer su obra grande. Así que, ¿qué nosotros nos toca? Pues ser dóciles ante lo que el Señor nos está pidiendo en el momento que nos está pidiendo, porque cuando nos abandonamos a Él, dice el Papa Francisco, Él nos sorprende. Nos sorprende con dones, con determinación y con fuerza que jamás hubiéramos imaginado tener. Justamente ayer yo estaba compartiendo un, un reel en redes sociales de, ayer fue día de San José Sánchez del Río, y estaba compartiendo el reel cuando yo fui de misiones a Ucrania hace un par de años, cuando comenzó la guerra, entonces había guerra en el país, y la gente de ahí es muy devota, fíjense, de los mártires mexicanos. Nosotros llevábamos una reliquia pues a uno de los pueblitos de ahí de Ucrania, con un poco de dar esperanza, ¿no? De decir, oigan, miren, estamos con ustedes y les trajimos esto. Les llevamos una reliquia de San José Sánchez del Río en un pueblito y yo estaba fascinada así porque la gente en la situación de guerra, en la situación de conflicto, de que sus seres queridos se habían ido a luchar, que no sabían si los iban a volver a ver, con esta reliquia llegamos y le hicieron una ceremonia tan bonita, tan preciosa, que yo dije, wow, es como San José Sánchez del Río, a través de él, que se dejó tocar por el Señor, que se dejó amar por él, que escuchó que Dios estaba llamando a la puerta de su corazón y lo dejó entrar, hizo, pues fue capaz de darse en el martirio y hoy esa sangre que se derramó es fruto de mucha fe, porque allá en Ucrania, en un lugar que jamás, aquí Zaguayo, ¿no? Un lugar pequeñito y allá el lugar se llamaba Los Kivski, súper pequeñito también, cuando se iban a imaginar que ambas se iban a encontrar, ¿no? La gente de allá con una reliquia de un niño de 14 años, en México, en un lugar muy pequeñito y las grandes obras que hace Dios a través de nuestro testimonio, las grandes cosas que hace el Señor, si nos dejamos abrazar por Él, si le abrimos la puerta de nuestro corazón, pero antes, pues hay que escucharlo. Así que es lo que dice el Papa Francisco. Por eso las enfermedades pues son la ocasión de encuentro que nos pueden transformar, ¿no? Y que nos hace que nos sostengamos de la roca que es inquebrantable ante todas las tormentas, ante todas las tempestades de la vida, que esa roca nos hace pues más fuertes cuando ofrecemos nuestro sufrimiento. Yo tengo la oportunidad de visitar enfermos, entonces cuando voy digo, es que, y me dicen, pido por ti o estás en mis oraciones, híjole, yo me siento como súper bendecida porque yo creo que todas las oraciones las escucha Dios, pero la que más resuena en el corazón del Señor son las de aquellos que sufren y que ofrecen su sufrimiento por una intención en particular. Entonces, cuando me dicen, oro por ti, yo digo, el Señor está escuchando sus oraciones porque no escucha, no puede dejar de escuchar más bien a quien no, a quien sufre. Así que, pues ofrecer en ese momento, ofrecer nuestros padecimientos para que Dios transforme todo esto y nos haga partícipes también de su misterio de salvación, para que nos lleve con Él, para que
seamos parte, ¿no? De este plan redentor que Él tiene. Por eso decía el Papa Juan Pablo II que experimentar el consuelo que viene de Dios de forma cercana, real, tangible, nos hace conocer la plenitud del Evangelio con todas sus promesas y su vida, ¿no? Esto lo dice el Papa Juan Pablo II y lo ha citado el Papa Francisco también en ese mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo. Después del encuentro, que es el primer punto de cómo podemos encontrar la presencia de Dios en el sufrimiento, es el encuentro, ¿no? A ver, saber que hay una persona vino, que se encarnó y que se entregó por mí y que además conoce mi sufrimiento y hoy está junto a mí, ¿no? Ese es el encuentro. Y luego nos habla un segundo punto que es el don, porque dice, nunca como en el sufrimiento nos damos cuenta de que toda esperanza viene del Señor y que por eso, ante todo, un don que debemos acoger y cultivar permaneciendo fieles a la fidelidad del Señor. Qué difícil es permanecer fiel a Dios, digo, en las alegrías y en pues a lo mejor uno puede decir, bueno, agradezco todo lo que tengo al Señor, pero cuando es el sufrimiento, cuando es la soledad, cuando es la enfermedad, qué difícil es agradecer a Dios también por eso y ser fiel y permanecer fiel en ese momento y decir, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy, ¿no? Y el otro día leí un libro también que nos hablaba de esta fidelidad y dice, yo no soy fiel, el que es fiel es Dios conmigo. Así que pedirle, compárteme de esa fidelidad, Señor, y ayúdame a permanecer fiel a tu fidelidad, porque la tuya no falla, la mía sí, porque es débil. Y es este don, ¿no? Pedir constantemente este don de dame la fe, dame la esperanza, porque esa es esperanza, como ya lo hemos escuchado muchas veces en este año, poquito pues, tiempo que he empezado, pero que empecé el jubileo, la esperanza no defrauda. Y es ese creer que el Señor no va a fallarme y que a pesar de todo, Él va a sostener su promesa y la va a cumplir y la va a llevar a buen término. Yo lo que tengo que pedir es ser fiel. Señor, dame la gracia, dame el don de ser fiel ante cualquier circunstancia de la vida, ante las cosas que tú me concedas, que yo te he pedido, y ante las cosas que no me concedas y que no te pedí, o a las que no me concedas y que sí te pedí, ¿no? Que siempre permanezcamos fieles. Por eso dice entonces, hay que encontrarnos con Él una vez que sabemos que Él está con nosotros, que está acompañándonos, que nos sabe de nuestro sufrimiento, entonces ahora le pido el don. Señor, sé que estás conmigo, dame fidelidad, dame esperanza, ayúdame a que mi fe no decaiga. Está muy bonito este mensaje que ha dicho el Papa Francisco. Y el último punto que dice es el del compartir. Ya lo sé, ya me encontré con él, ya lo pedí y hay que estarlo pidiendo constantemente, constantemente, nunca hay que dejar de pedirlo. Y después viene el compartir, ya que lo tengo y que lo estoy pidiendo para que aumente en mí, ahora llega el momento de que yo lo comparta con los demás, porque dice el Papa Francisco que los lugares donde se sufre son a menudo lugares de intercambio, de enriquecimiento mutuo. Y sí es cierto, no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar a un lado de un enfermo o incluso a ustedes si les ha tocado ser enfermos, en que sea de una gripe que no los deja levantarse, pero hay una persona junto a ustedes. eh, eh, Muchas veces las personas que acompañamos a los enfermos o las personas que están ahí al lado de un enfermo, y si ustedes les digo, lo han experimentado, ¿a poco no? Es más lo que recibimos que lo que damos. Yo lo viví también hace muy poco, hace muy poco el Señor me regaló la oportunidad de acompañar a una persona muy enferma, ¿no? En sus últimos momentos y, y yo agradecí al Señor porque dije, qué don tan grande, Señor, me has dado porque aparte era una persona de mucha fe, ¿no? Entonces la veía y decía, híjole, yo quisiera tener la mitad, igual al don, ¿no? Al don de fidelidad. La mitad de fidelidad o un poquito de fidelidad de esta persona que está sufriendo, que está entregando su vida y que permanece fiel a tu voluntad, Señor. Entonces, claro que es muchísimo más lo que recibimos que lo que damos cuando estamos acompañando a un enfermo, que también es muy valioso lo que se entrega, ¿no? El cuidador de un enfermo, yo creo que, híjole, está ahí haciendo una oración con su acción y con su vida, con su entrega total,
porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo, pues es una tarea que requiere gran esfuerzo, es una entrega, la verdad, es un morir a mis planes, a mi cansancio, sí, a mi descanso más bien, a mi todo, a mi comodidad por estar atendiendo al enfermo. Y aún así es más lo que recibimos que lo que damos, ¿no? Estando a un lado de un enfermo, de alguien que sufre, se aprende a creer, porque cuántas veces también las personas que menos tienen, que viven pues en la pobreza o que padecen alguna miseria, nos enseñan de la fe y ahí vemos esta realidad del Evangelio, que dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que sufren, porque serán consolados. Y ahí nos damos cuenta de, híjole Señor, cuánta fe me falta, ayúdame a creer y nos enseñan a creer, nos enseñan a descubrir el amor también. Y ahí dice el Papa Francisco que esto es muy bonito también, nos damos cuenta de que somos ángeles de esperanza, mensajeros de Dios, porque todos juntos, los enfermos, los médicos, los enfermeros, los familiares, los amigos, sacerdotes, que también el acompañamiento del sacerdote en la enfermedad se vuelve un signo tal cual de esperanza, ¿no? Cuando el enfermo, y me regreso a esta experiencia, cuando el enfermo, la enfermita que estaba ahí, sentía al sacerdote cerca, sintió ese consuelo, esos sacramentos, fue una paz que experimentó que entonces el trabajo del sacerdote es invaluable, de verdad. Es que si ustedes tienen un sacerdote cerca en la enfermedad o no, es de verdad algo, un regalo de Dios, pues. Entonces, también de los religiosos, de las religiosas, allí, en todos los lugares, dice el Papa Francisco, en la casa, en las residencias de los ancianos, en los hospitales, en cualquier clínica donde haya un enfermo y acompañemos, es un encuentro de esperanza, es un lugar de comunión donde nos enriquecemos mutuamente. Por eso dice el Papa Francisco, entonces son tres las maneras en que tenemos la certeza de la presencia de Dios en la enfermedad. Una por medio del encuentro, una característica es a través del encuentro. Primero, me soy consciente que el Señor está conmigo, que, que tiene en cuenta mi sufrimiento, que ya sufrió incluso Él primero por mí. Después le pido el don de la esperanza, el don de la fortaleza, el don de la fidelidad y después comparto también todo esto con las personas o bien que están sufriendo o que no están sufriendo porque dice el Papa Francisco, nos enriquecemos mutuamente. Y dice también que es muy importante que descubramos la belleza y la majestuosidad, la magnitud, dice, de estos encuentros de gracia y que los aprendamos a escribirlos, fíjense esto qué bonito, que los escribamos en el alma, que no, ni siquiera en la mente, ¿no? En el alma, en el corazón, en lo que va a perdurar, porque aquello que conservamos en el corazón, a lo mejor esa sonrisa del enfermo, a lo mejor esa caricia de esa persona enferma, a lo mejor un guiño, una sonrisa, una palabra de aliento del enfermero, del hospital, alguna mirada que te eche el paciente, eso, el paciente, el enfermo, eso se queda grabado en el corazón, en el alma, y eso no se pierde. Yo creo que nos acompaña siempre toda la vida y yo les puedo decir, no hay tiempo que me arrepienta de haber pasado atendiendo o estando acompañando a una persona sufriendo, no porque yo sea buena, sino porque me dio tanto, que me llenó tanto que aun cuando recuerdo ese momento en mi corazón, híjole, me da fuerza, ¿no? Y me da la esperanza de que sí, sí podemos seguir, sí hay esperanza y también de que el Señor cumple sus promesas. Él está conmigo y me enseña a través de todo esto también a mí a confiar más, a tener más fe y a no perder la esperanza. Que últimamente este tema de la esperanza está el Papa providencialmente, obviamente por el Espíritu Santo, ha hecho a bien nombrar este jubileo el de la esperanza, porque tanta falta nos hace en nuestro mundo la esperanza. Es que vemos a nuestro alrededor y precisamente las enfermedades, la violencia, la inseguridad, tantas cosas que hoy nos dicen, híjole, ¿cómo será el futuro? ¿Estamos en dónde? ¿En manos de quién? Pues hay que ponernos en manos de Dios, porque ahí es donde la esperanza no defrauda, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco despide este bonito mensaje que vale la pena que lo lean. Voy a ponerles, yo creo, aquí la liga de este mensaje íntegro tal cual lo hace el Papa Francisco, lo ha hecho, lo ha descrito,
para que se den oportunidad de leerlo, no está muy largo, está pequeñito, ¿no? A comparación de a lo mejor, no sé, la bula de la esperanza del jubileo que salió, que sí tiene 17 páginas. No, este no son tantas, está pequeñito, son fáciles de leer estos tres puntos, el encuentro, el don, el compartir, y van a ver qué bonito está, ¿no? Espero que... yo confío más bien en que este mensaje que también está iluminado por el Espíritu Santo, hecho por el Papa Francisco, les va a ayudar a quienes tienen un paciente, un familiar enfermo, a quienes se dedican al cuidado de los enfermos e incluso al propio enfermo a vivir esta esperanza. Ahí dice el Papa Francisco ya por último, que dice, queridos hermanos enfermos y hermanos que asisten a los que sufren, es decir, a los que atienden o a los que acompañan al enfermo o a alguna otra persona que está sufriendo, ¿no? Porque, a ver, a veces cuando pensamos en la enfermedad, pensamos en el cuerpo y eso está, pues correcto, ¿no? Tiene sentido. Pero también hablábamos al principio de este programa de la enfermedad que nos da el hecho psicológico, que hoy las enfermedades, los padecimientos mentales están también como pandemia. Y tenemos también los emocionales, ¿no? Cuántas cosas hay en nuestro corazón, en nuestra historia, que hoy nos siguen haciendo sufrir. Así que el Papa Francisco, pues a todos los enfermos que se engloban aquí y a todos los que acompañan a estos enfermos, les dice, en este jubileo, ustedes tienen más que nunca un rol especial. Su caminar juntos es un signo para todos, un himno a la dignidad humana, un canto a la esperanza. Y ahí cita el documento, la bula de la esperanza no defrauda, cuya voz va más allá de las habitaciones y las camas de los sanitarios donde se encuentren, estimulando y animando en la caridad el concierto de toda la sociedad en una armonía a veces difícil de realizar, pero precisamente por eso dulce y fuerte, capaz de llevar luz y calor allí donde más se necesita. Es decir, les dice, no solamente se queda lo que están haciendo o lo que están viviendo en esas cuatro paredes de una clínica, en esa cama de hospital o en esa casa, ¿no? No solamente se queda allí en ese barrio, en esa colonia o en ese asilo de ancianos, sino que están haciendo un eco muy fuerte en toda la sociedad. Están dando un concierto, qué bonito, un concierto de esperanza a toda la sociedad. Y eso está muy bien. Dice, toda la iglesia les está agradecida y también dice, yo lo estoy y rezo por ustedes encomendándolos a María, que es salud de los enfermos y que, bueno, reza también aquí una oración que podemos rezar ya terminando el programa para ofrecerla para todos los enfermos y las personas mm, que están al cuidado de algún enfermo y pues manda su bendición, ¿no? Este documento firmado el 14 de enero del 2025 para el día de hoy, Jornada Mundial del Enfermo. Hoy 11 de febrero porque además es que tiene sentido que hoy se celebre la Jornada Mundial del Enfermo porque estamos recordando, conmemorando también las apariciones en Lourdes, la Virgen de Lourdes, a una pequeña niña que miren, es que cómo Dios hace todo, la providencia de Dios es tan maravillosa, porque esta niña, a ver, nosotros podremos pensar, bueno, es la jornada del enfermo y por qué Lourdes se relaciona con el enfermo, ¿no? Bueno, no lo sé, ahí debe haber una explicación muy profunda seguramente. Yo lo que quiero compartirles es de esta niña, Bernardita, que hoy es santa y por cierto el próximo 18 de febrero es su conmemoración, bueno, es su día. Hoy la Virgen de Lourdes, las apariciones, y por eso es la Jornada Mundial del Enfermo, porque sabemos, el Santuario de Lourdes es un lugar allá en Francia donde han ocurrido, el lugar donde más milagros han ocurrido y milagros constatados, ¿no? No recuerdo en este momento, lo tengo, en algún momento escuché una conferencia y lo apunté, cuántos milagros han ocurrido en Lourdes, pero súper constatados, de que los médicos, ateos, creyentes y de todo tipo analizan un caso y lo dan por bueno porque hay unos estudios que respaldan la enfermedad incurable y después pues esta persona aparece bien de salud y le hacen otros estudios que confirmen todo esto, ¿no? Es un proceso muy largo, es un proceso para avalar estos milagros, pero allí en Lourdes se han dado pues constantes, ¿no? Muchos milagros. El agua, ¿no? Que sale de ahí del monte también dicen que pues tiene esto curativo. Bueno,
eso es lo que pasa en Lourdes. Pero también un día escuché una conferencia y esto me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo, hablando precisamente de que la enfermedad y de que cuidar nuestro cuerpo no es solamente, sí es importante el físico, todo nuestro cuerpo, organismo, pero también hoy cuántas sufrimiento hay por enfermedades mentales, depresión, ansiedad y que nos están llevando hasta grandes números en suicidio y desde adolescentes y niños. Esto es tristísimo y es urgente que hagamos y que movamos y que promovamos el tema de la salud mental, el tema de la escucha y bueno, todo esto, pero habrá oportunidad en siguientes programas con favor de Dios de hablar un poquito de estos temas. Hoy me gustaría entonces enfocarme, aparte de esta carta del Papa Francisco, en Bernardita, que era una niña muy sencilla y muy humilde. Siempre el Señor le habla a los humildes, siempre el Señor habla a los sencillos, habla a los humildes y a los que pues nadie a lo mejor daría nada por ellos, ¿no? A ver, insisto, un lugar tan pequeñito como Lourdes, ¿no? Quienes hayan tenido la oportunidad de ir ahí, pues verán que es un lugar en medio de, cerca de los montes, ahí casi llegando a España, en el sur de Francia, y decide la Virgen ir con Bernardita. Pero a ver, Bernardita tiene una historia que yo nunca lo había visto así, lo escuché en una conferencia hace no mucho tiempo, una persona estudiosa de los milagros de Lourdes y hablaba de la Santa Bernardita y decía que ella en la, de hecho en la película ustedes lo pueden ver, hay una película viejita en blanco y negro, está en YouTube, también si puedo voy a poner aquí en los comentarios el link de esa película si es que aún está ahí en YouTube, porque ya ven que de repente las bajan, pero un aspecto muy curioso y es que su papá que pues eran pobres y tenía que salir a trabajar y buscar y demás, un día lo acusan de robo, ¿no? Entonces, a partir de eso, a Bernardita la tachan de la hija del ladrón. Y esto es una etiqueta que Bernardita está cargando por un tiempo y entonces cuando ahí en la película se ve muy claramente que es un mensaje que me gustó mucho la enseñanza, pues no quiere decir que haya pasado así en la realidad, pero cuando está tomando la leña del bosque, cuando se le aparece la Virgen, ella se asusta y dice, no, yo no soy una ladrona, yo no soy una ladrona, ¿no? Y esto me dio a pensar a mí, dije, wow, cómo también la Virgen pues llega a sanar y también a sanar ese corazón dañado y también le podemos pedir esta intercesión para sanar nuestros corazones dañados por las etiquetas que nos han puesto o por las etiquetas que nosotros mismos nos hemos puesto a partir de ciertas experiencias o situaciones de la vida, ¿no? Si tienen la oportunidad, sí vean la película, está, pues es la historia de las apariciones, pero este aspecto me llamó mucho la atención precisamente por esto, porque el Papa Francisco lo menciona, no solamente estamos hablando de enfermedades físicas, sino también de enfermedades emocionales, psicológicas, espirituales. Y hoy el tema de las emociones, el tema de nuestras historias y de esas etiquetas como a Bernardita que le pasaba, nos pueden pasar también a nosotros y lo que Dios quiere hacer llegar a nuestra vida es sanar de raíz. ¿Qué es lo que te está ocasionando que hoy te encuentres así? Vamos a ver y sanar. Y también nosotros poner de nuestra parte, porque cuando ya nos hemos creído ciertas etiquetas, cuando ya hemos vivido ciertas experiencias, sí es muy difícil que podamos olvidarlos así de bote pronto, ¿no? Decir, pues hoy lo siento, hoy me siento triste, hoy me siento de esta manera y mañana ya no. No, también es un proceso y lo que nos enseña Bernardita es que cuando confiamos y obviamente nos acogemos de la maternidad de María Santísima y dejamos que también obre ella en nuestras vidas, entonces es más sencillo y es más fácil que el Señor entre, que está llamando constantemente, pero Él entra a nuestro corazón por la intercesión de María y nos sana. Sana todo aquello que nos ha lastimado, sana todo aquello que nos duele, sana aquello que a lo mejor habíamos tenido en un rincón porque dolía y que lo dejamos apartado, pero que hoy no nos está permitiendo vivir una vida en plenitud. Y el Señor llega y lo hace todo nuevo, ¿no? Así pues, yo vi esto de Bernardita, que bueno, la vida de Bernardita tiene muchas cosas que enseñarnos. A mí me gustaría hoy, Jornada Mundial del Enfermo,
resaltar tanto el mensaje del Papa Francisco que dice la enfermedad es un lugar de encuentro, de don y de comunión, de compartir, y también que nos quedemos en que las enfermedades, hoy por hoy, también las mentales y todo el tema emocional, está ocasionando que no vivamos una vida en plenitud. Por eso, hoy de Bernardita, a lo mejor la próxima semana, que es el día de esta santa, podamos hablar un poquito más, pero quedémonos como con esto, como el Señor mira a los humildes, va a los sencillos, a los que a lo mejor no encajan en el perfil de alguien que sobresalga, ¿no? Bernardita sin saber leer, no podía hacer la primera comunión porque pues no aprendía a leer, le costaba mucho trabajo el estudio. Él como, pero estaba con toda la disposición de la voluntad de Dios. Cuando nosotros entonces también nos podremos encontrar en esa disposición y decir, sí, Señor, a lo mejor estoy en este lugar, a lo mejor estoy haciendo esto, a lo mejor me siento pequeña, me siento insignificante, estoy así. Si estamos constantemente abiertos al Señor, decirle, escucho tu llamada, estoy atenta a tu llamada, escucho, te dejo pasar y te dejo que hagas la obra en mí, aunque yo no entienda por qué, que también lo menciona el Papa Francisco, aunque no entendamos por qué, confiemos que Él está ahí, que Él quiere hacer con nosotros algo grande, que Él solo nos pide dejarnos tomar por Él, dejarnos amar por Él, y entonces se verá todo esto. Así que Bernardita siendo etiquetada la hija del ladrón y pues creciendo con esto, ¿no? De que su papá era un ladrón y que ella era la hija de un ladrón, pudo encontrar y voltear a ver a María Santísima y decir, bueno, si es la voluntad de Dios, aquí estoy, ¿no? Y a partir de esto, pues fíjense, todo lo que ha pasado con Lourdes, con la Virgen de Lourdes, con su mensaje, también nosotros es la invitación a que hoy podamos abrir nuestro corazón a Dios, podamos escuchar la palabra de Dios, tener esos encuentros con el Señor, también con las personas que están sufriendo, también que estemos dispuestos ahí a encontrarnos con Dios y pues tener esta esperanza que no defrauda, ser estos concertistas de esperanza, dice el Papa Francisco, que aunque estemos tal vez en un lugar donde nadie nos vea, el eco y todo lo que está resonando sea pues esa esperanza que el mundo tanto necesita. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo les agradezco tanto por su compañía, por haber visualizado un pedacito o todo este programa. Ojalá que algo de aquí haya sido lo que necesitaban escuchar y pues también si tienen alguna duda, algún comentario, que lo pongan aquí en esta publicación. Ahí voy a poner los links de los que hablo en este programa, tanto la carta del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y también el link, si es que lo encuentro, de la película de Bernardita en YouTube para que le puedan dar una revisada y nos compartan qué les dejó, qué movió en ustedes. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que hacen posible Creciendo Contigo Mujer, la radio online católica para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Gracias a Lepoiré y a todos los compañeros que trabajan muchísimo por llevar mensajes de esperanza. Y todos aquellos que trabajan, que cuidan enfermos, que se entregan a ellos, o los que están enfermos en una cama de hospital o en alguna otra situación, vamos a rezar por ellos, pues esta oración que el Papa Francisco pone también como despedida de su mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y dignas de alabar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros y ruega por todos los enfermos. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Martes aquí en punto de las 6 de la tarde. Hasta luego.